Y para hablarnos de los desafíos que enfrenta la oposición en Venezuela nos acompaña una de sus líderes, la exdiputada María Corina Machado. Ella es la coordinadora nacional de 20 Venezuela y está en Caracas. María Corina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Escuchábamos el informe de Osmari Hernández frente a los desafíos de ustedes en la oposición. La pregunta es, ¿qué sigue ahora para la oposición venezolana? ¿Ahora qué? Bueno, muchas gracias, Patricia. Efectivamente, lo que está pasando es muy grave, es muy lamentable y hay que mirar hacia adelante porque los venezolanos nos dimos un mandato el 16 de julio cuando tuvo lugar un referendo popular donde 7.600.000 venezolanos dijimos claramente cuál era la ruta a la libertad. El desconocimiento total de la Asamblea Nacional Constituyente, fraudulenta, ilegítima, y el nombramiento de nuevos poderes públicos para avanzar hacia un proceso de transición con un gobierno de unión nacional. Esa ruta está vigente. Gracias a los meses de lucha ciudadana, con el enorme costo humano que el mundo entero conoce, logramos un cambio fundamental en la posición de la comunidad democrática internacional, que había permanecido bastante indiferente o digamos en la retórica, y pasó a la acción firme y decisiva frente a una narcodictadura que se ha instaurado en el país. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues retomar esa lucha y entender que mientras el Consejo Nacional Electoral esté cooptado, controlado por el régimen de Maduro y subordinado a la constituyente, no hay ninguna posibilidad de una elección libre y competitiva en Venezuela. O sea que ustedes no participarían en las elecciones municipales que el gobierno, el oficialismo, quiere adelantar montados en este triunfo de las elecciones para los gobernadores. No, nosotros lo que estamos planteando es que la Asamblea Nacional, que en su mayoría está integrada por diputados de las fuerzas democráticas, proceda a cumplir su mandato, que es la designación de 5 rectores, como establece la Constitución y como ordenamos los ciudadanos que votamos en el referéndum del 16 de julio. Así como se designaron los magistrados del TSJ, los magistrados legítimos, que claro, han sido perseguidos, pero hoy están operando desde la Organización de Estados Americanos, y que además hoy emitieron una sentencia de su sala constitucional que es histórica, planteando la inconstitucionalidad de la Asamblea Constituyente. Eso es lo que planteamos, que se conforme ese verdadero y legítimo Consejo Nacional Electoral que tendría el reconocimiento internacional y el apoyo de la sociedad venezolana, reunificándonos en una ruta de desconocimiento de esta dictadura y de avance con presión tanto de adentro como de afuera para lograr que Maduro entienda que su opción es aceptar los términos de una negociación que le ofrezca garantías para una transición que no puede esperar más. Pero bueno, a un nuevo Consejo Nacional Electoral le podría pasar lo que le pasó al Tribunal Supremo, que sus decisiones las tienen que tomar en el exilio, son simbólicas, y ese efecto no tendría efecto interno en Venezuela, por lo menos para el gobierno. O sea que la estrategia es forzar al presidente a un diálogo que se supone que habían empezado o retomado en República Dominicana. ¿En qué quedó eso? Bueno, en primer lugar, yo quiero insistir con el tema de que la designación de un Consejo Nacional Electoral legítimo, sí, pueden estar perseguidos y efectivamente habría que buscar un mecanismo de operación en una situación de protección para ellos, pero sería el legítimo, porque la opción no puede ser aceptar los términos de un fraude monumental en un Consejo Nacional Electoral que se subordinó a una constituyente que no acepta a la sociedad por ilegítima y que no reconocen 50 países del mundo. Lo que ocurrió en estos últimos días con este espectáculo dantesco de estos gobernadores electos humillándose de esa manera, eso estaba cantado. Ya el régimen lo había anunciado muchísimo antes porque era un proceso que había sido incluso convocado por la propia constituyente y ellos habían decidido quiénes eran candidatos, quiénes no, quiénes eligían y quiénes no. Ahora, con relación al tema del diálogo, que yo creo que eso es un punto central, hay dos cosas muy distintas entre una negociación real y un engaño que llaman diálogo y que en el pasado ya ha demostrado ser una gran farsa, que para mí no hay duda que es organizada y diseñada desde La Habana,
Cuba para darle oxígeno, estabilidad a la dictadura y para hacer creer que hay una disposición de hacer algunas reformas o transición a la democracia, pero que han engañado o burlado al propio Papa Francisco, como lo dijo hace unas semanas el cardenal Urosa. Es decir, eso no es un diálogo, el señor Zapatero es claramente un agente del régimen y lo que nosotros queremos, sin lugar a duda, es una verdadera negociación que desde una posición de fuerza le haga entender a Maduro que se le dan garantías para una transición real, no para una transacción. Pero ¿cuál posición de fuerza, María Corina, cuando el gobierno ha ganado 18 de 23 gobernaciones, quiere adelantar los comicios municipales? No sabemos si la oposición va a participar pues con base en este precedente de las regionales, y eso le daría todavía más poder a lo largo y ancho del país. ¿Con qué posición de fuerza se van a sentar ustedes a negociar con el presidente ahora? Ese es el punto central, lo que tú acabas de plantear, Patricia. En primer lugar, es una dictadura militarista que tiene vínculo con el narcotráfico y la mafia internacional. Y así lo ha reconocido el mundo, pero que ha sido progresivamente aislada y que además tiene el país arruinado. Un informe de Cáritas de estos días informaba, expresaba y demostraba como más de 300.000 niños venezolanos se encuentran en una situación de desnutrición aguda y con riesgo de morir de hambre en los próximos 6 meses. Eso tiene una situación de verdadera emergencia al país y obviamente más del 80% de los venezolanos repudiamos este régimen y estamos dispuestos a luchar por un cambio urgente. Tenemos la presión institucional, tenemos el cambio en las posiciones de la comunidad internacional, la Unión Europea, discutiendo la aplicación de sanciones, algo que es absolutamente urgente y necesario. Lo que se requiere es una conducción política amplia que tenga una meta, un propósito claro, que no es otro que el cambio político, la transición en Venezuela. Eso es lo que hoy estamos creando. ¿Y se va a reactivar la lucha de calle en forma paralela o esa idea ya quedó en el olvido? Mira, yo estuve en 6 estados del país recorriendo esta semana y muchos creían que Venezuela estaba decepcionada, triste, dividida. Me encontré un país de pie, con su espíritu de lucha intacto, pero eso sí, exigiendo una dirección política confiable, que hable con la verdad, que se deje atrás la política de la oscuridad y que le plantee a los venezolanos esa ruta de la cual no nos vamos a salir. Es el momento de una unidad nueva, de abajo hacia arriba, ampliada y abierta a todos los sectores sociales, sindicatos, estudiantes, la academia, las amas de casa, todos los venezolanos en el exterior, y eso es lo que estamos creando ahora con la plataforma Soy Venezuela, que busca retomar esa ruta del 16 de julio y hacer que nos encontremos, aquellos que estamos en partidos políticos, aquellos que están en la sociedad civil, pero todos con un solo propósito. Primero lo primero, la salida de Maduro y las mafias del poder, diciéndole a la comunidad internacional que es el momento de mantener y afianzar la acción para que Maduro entienda que el tiempo se acabó y que Venezuela no puede esperar más, porque cada día que permanece Maduro en el poder ya no se cuentan horas, sino en muertos. ¿Cuál crees tú, María Corina, que es la conexión que le ha hecho falta a la oposición para convencer a esos que no necesariamente apoyan a la oposición, pero rechazan el gobierno de Maduro, y aquellos que necesariamente no se motivan para salir a votar si hubiese un árbitro pues sin tanta controversia como lo es el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es esa conexión que no logran concretar en vista de estos resultados electorales? Brevemente, para terminar. Claro, Patricia, pero yo te diría que veas no solamente el 15 de octubre, veas lo que han sido estos 4 meses en Venezuela. El país se unió. Más del 80-85% del país en un solo propósito. A pesar de la represión, millones salimos a la calle y el 16 de julio salimos a votar. En Venezuela no rechazamos el voto, pero queremos un voto que elija. El 15 de octubre, por el contrario, no solamente fue una farsa convocada por una constituyente ilegítima, fue un ejercicio militar. El país estaba totalmente bajo la ocupación militar y fue una forma también de resistencia, de rechazo, quienes no acudimos. Ahora, es el momento de unir
fuerzas. Claro que queremos llevar adelante un proceso electoral en el cual el voto elija, pero para eso hay que producir un cambio profundo en el sistema electoral, y eso requiere presionar con mucha fuerza de adentro y de afuera a la narcodictadura de Maduro, y tenemos una ventana de oportunidad para hacerlo, y el país, créeme, está de pie y dispuesto a luchar, pero exige una dirección política en la cual pueda confiar y que no se desvíe nunca más de esa ruta de la cual recibimos un mandato de la gente. Pues vamos a ver si lo logran y en cuánto tiempo. Gracias, María Corina, por acompañarnos nuevamente aquí en Panorama Mundial. Gracias. Ella es María Corina Machado. Buenas noches, coordinadora nacional de 20 Venezuela, hablándonos desde Caracas.